Buenos días. Ahora sí, sí. Bueno, Sí, bienvenidos a todos a esta segunda webinar donde vamos durante media hora a hablar de lo que es la captación de fondos digital, la importancia que tiene y mucho más después de la temporada COVID o durante esta pandemia, la trascendencia que han tenido dentro del tercer sector. Esta segunda webinar viene o parte de una que estuvimos la semana pasada sobre la importancia de la estrategia de captación de fondos. Hay que poner encima de la mesa que una estrategia de captación de fondos al final es un vehículo principal para una organización del tercer sector, venga del área que sea, ya sea cultural, ya sea de investigación, ya sea de cooperación a desarrollo, y es lo que le permite ser sostenible y autónoma. Hicimos mucho hincapié en la webinar anterior sobre cómo una estrategia tenía que ser multicanal, es decir, que tiene que tener diferentes canales y diferentes formas, tanto presencial como digital, orientado a empresas, orientado a individuos, orientado a colectivos, y que todo esto solamente se puede hacer si hay una estrategia bien definida, bien diseñada, sabiendo cuáles son los perfiles y los buyers en función del canal y el segmento al que nos queremos dirigir, y con una serie de objetivos y cuadros de mandos muy definidos. A partir de aquí, todo lo que es el canal digital cada vez está cogiendo un mayor recorrido y se ha acelerado mucho desde que desde que surgió el estado de alarma. Sí que es cierto que anteriormente el face-to-face y las campañas de telemarketing eran los que cogían, los que ocupaban un mayor mercado en la captación de fondos, y ahí podemos hablar de unos cuantos por ciento, pues de entre un 36 y un 35% lo que ocupaba un canal de telemarketing y de face-to-face, y un canal digital estaba nada más que en un 6%. En los últimos meses de ese 6% hemos pasado a más de un 21%. Incluso salía un dato hace unos días de que Cruz Roja ahora mismo está casi en un 40% de esta captación proviene de los canales digitales. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que se ha afianzado el canal, y al afianzarse el canal sí que es cierto que quizá cuando pasemos todo este estado de alarma se reducirá un poco, ¿no? Porque este impulso también viene porque los presenciales, muchos de ellos no se pueden desarrollar, pero viene para quedarse en un tanto por ciento mucho mayor, ¿no? Viene para quedarse primero porque había muchas organizaciones que no estaban haciendo captación digital y entonces han acelerado e incorporado estos procesos, y porque había mucho mercado individual o muchas empresas o muchos colectivos que nunca habían probado poder donar a través de la herramienta digital. Lo han probado, les ha dado seguridad, les ha gustado, y por lo tanto pues hay un nuevo público que está dispuesto a hacer donaciones y captaciones a través del canal digital. Sí que es cierto que el canal digital, de hecho os quería mostrar un slide, se refiere en general pues os voy a compartir un pequeño slide donde pues podemos ver cómo pues a través de la tecnología pues tú puedes acceder a través de lo que es SMS, tú puedes acceder a través de un call center, puedes acceder a través de web, puedes acceder a través de otra serie de plataformas, de vídeos, de newsletter. Voy a compartir un momento otro slide. Un segundo. Voy a compartir esta nueva pantalla. A ver si lo vamos a ver. Sí.
La tecnología que vemos es una tecnología en este máster que va también mucho más allá de lo que es simplemente la captación digital, porque hay que ver métodos de pago, hay que ver redes sociales, hay que ver las web, los formularios, cómo es el crowdfunding, cómo conectar el call center a nuestra web, los correos electrónicos que se derivan de cualquier acción digital. Y todo eso tiene un trasfondo y que se tiene que volcar en una herramienta de base de datos que es un CRM. Toda esta línea que estamos viendo pues, se ve con detenimiento dentro de este máster, y sí que es cierto que bueno, pues vemos cómo puedes desarrollar una web, y dentro de esta web qué posibilidades tienes de captación de fondos. Una vez que tú desarrollas una web y en función de la captación de fondos que quieras desarrollar, bueno, pues desde hace unos años se ha desarrollado una nueva acción, que es la acción de crowdfunding, que es la que Mauricio Bryan, como parte del claustro del máster, bueno, pues viene a comentarnos un poco cómo nació, cuáles son los objetivos del crowdfunding y unos primeros pasos de cómo se desarrolla. Mauricio, te lo dejo todo tuyo. Súper. Muchísimas gracias por la invitación y poder estar en esta sesión justamente con vosotras. Hacer mención del crowdfunding como una herramienta de financiación alternativa, ¿no? Justamente el glosario y el gran palabrejo inglés nos habla de comunidad y nos habla de financiación, y en eso consiste, en poder hacer pequeñas aportaciones a proyectos y la financiación de proyectos desde esas aportaciones voluntarias de diferentes personas. Hay que entender que el crowdfunding en sí, ¿vale? Y por daros un poco de cifras y un poquito de contexto, es una de las herramientas que ya es una herramienta madura, es una herramienta, de cierta manera, tecnológicamente novedosa, ¿vale? Aunque lleve 10 años ya más de 10 años en funcionamiento. Entender que los mecanismos de financiación, como es el crowdfunding, son completamente transversales, o sea, trabajamos la financiación como se trabaja la comunicación y al mismo tiempo un poco ese engagement que tienes con tu comunidad, ¿no? Cómo realmente consigues el compromiso, qué es lo que ofreces, cómo explicas tu proyecto, y creo que es una de las oportunidades para poder entender de qué trata. La relevancia de por qué tratar crowdfunding en un máster como este, yo creo que según vayamos entrando en tema veréis más la relevancia, pero por daros algunos datos, España es el quinto país a nivel de recaudación en crowdfunding, ¿vale? Estos ya son cifras en cuanto al año pasado, ¿no? Que son más de 200 millones de euros, ¿vale? En una comparativa europea, somos el quinto país. Obviamente está dentro de esto, en el liderazgo, lo que es el Reino Unido, con toda su maquinaria, especialmente su ecosistema de crowdfunding en todos los niveles de participación pública, ¿no? Que hay el caso del Civic Crowdfunding, ¿no? Con entidades públicas. ¿Sí? Hay la parte más de RSC o la parte más, ya podemos entender como la parte más financiera, ¿no? Aquellas iniciativas que se están financiando a nivel de empresa o a nivel más corporativo. En esto, deciros que lo importante y relevante de la estrategia es a la hora de abordarlo. ¿Cómo explicamos nuestros proyectos, ¿vale? A un público en general que pueden estar cercanos a nuestra iniciativa, pueden conocernos o no? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo? Y la relación que tiene con la financiación que necesitamos para desarrollar un proyecto. Y yo creo que es lo más relevante. Y las herramientas de financiación alternativas, cuando hablamos de lo digital, nos da toda la trastienda de la economía colaborativa. Nos dan datos, nos dan tendencias, nos dan ratios de donación, nos da información de tráfico y visitas para llegar al alcance que es necesario para que un proyecto sea exitoso. Porque, Mauricio, algunas de las preguntas que nos habían trasladado vía mail era que si el crowdfunding era solamente para proyecto finalista o si podía ser pues, para fondo generalista, ¿no? Yo creo que ahí sí que es cierto que mayoritariamente es para un proyecto finalista, pero no cabe duda que cualquier incorporación, lead
que recae sobre el canal de crowdfunding para un proyecto finalista, posteriormente puede ser trabajado para ir a otros proyectos o para recaiga directamente después esa continuidad o esa relación en la organización, no solamente... Claro, en lo estructural. Claro, me alegra que me hagas este apunte, porque es verdad que el crowdfunding se entiende más como una financiación a proyecto, pero no deja de ser una manera también de validar un producto, servicio o iniciativa que luego nos permitirá complementar a nivel estructural con otras acciones. Yo creo que aquí también es pensar que no solo cuando se realiza una campaña de crowdfunding, y esto he de también expresar mi orgullo y satisfacción porque alumni del año pasado lanzasen 2 campañas en plena época COVID, donde ellos mismos reconocieron que hay un ejercicio justamente de equipo impulsor estar preparado, ¿no?, ante una eventualidad como es el COVID. Un equipo de comunicación completamente transversal y una financiación que fue exitosa en ambos casos. Lo más interesante no es solo que haya sido exitoso, sino que ellos mismos reconocieron que consiguieron aumentar en cifras el tráfico a sus instituciones, a sus colectivos, que tienen un montón de información luego que les permite escalar en otros escenarios y desarrollar proyectos de una manera más preparada, ¿no?, y más articulada. Yo creo que aquí también lanzarnos a una palestra de financiación por proyecto nos permite mejorar, validar, poner ahí a tono a nuestro equipo para a proyectos puede que más ambiciosos o la financiación estructural que necesita una organización para realmente seguir funcionando. Sí que es cierto que este tipo de proyectos al final te llevan no solamente a hacer captación, te llevan a generar también una campaña más de branding, es decir, de conocimiento de tu marca, te lleva a incrementar esa comunidad que puedes tener en torno a la organización y que por lo tanto, bueno, pues es mucho más que la propia captación, ¿no? Es decir, que después también ahí es un elemento de comunicación. La web al final, cuando una organización tiene una web, puedes establecer una pasarela de pago para cualquiera de las campañas, para la propia organización, puedes obtener leads, puedes incorporar una campaña de crowdfunding y estas campañas a veces pueden ser internas o a veces pueden ser externas, como puede ser algunas organizaciones cuando contratan el servicio de goteo o de otras organizaciones o plataformas, ¿no? Me ha gustado mucho esto que has comentado, Mauricio, porque sí que todos los bloques y todos los módulos del máster son muy prácticos, es decir, vemos muchos casos de éxito y continuamente todo lo que estamos viendo es de aplicación directa en una organización o para determinar, porque sí es cierto que hay algunos alumnos que igual son muy especialistas en telemarketing, pero no tanto en alianzas con empresas, no tanto en hacer un desarrollo de una campaña web o otro tipo de canales, ¿no? Aquí sí que nos ocurrió este año, bueno, pues que tuvimos que seguir desarrollando las clases en streaming y algunas de las organizaciones que estaban dentro del propio máster pues desarrollaron en ese momento todas las campañas de crowdfunding, bueno, pues muy tutorizadas también por Mauricio y que tuvieron bastante éxito. Si queréis, pasamos después a preguntas más concretas. No sé si Mauricio quieres comentar algo más o presento ya a David. Si quieres, ya conecta con David y seguro que saldrán preguntas y estaré encantado de responder. Vale, os presento a David Martínez Calduch, que es parte también de la plataforma, del claustro de profesores de este máster. He hecho este tándem en esta webinar porque, claro, lo digital muchas veces vemos que es como para hacer esa captación directa y económica, ¿no? Una campaña digital, pero una campaña digital también puede estar orientada a acercarnos a ese público objetivo que pueden ser las empresas a la hora de diseñar una campaña de alianza con empresas. A través de David, que es un especialista en social selling, lo que vemos es qué estrategia tenemos que aplicar para acercarnos a aquellas empresas
que a través de nuestro vínculo, de nuestros valores, se identifican bien con mi campaña o bien con mi organización. Una de las pegas en las que la mayoría de las organizaciones dicen que no se abren a las empresas o no generan grandes campañas de empresas es porque no saben hacia qué orientarse, cuál es ese buyer o ese perfil y que, bueno, pues se les hace un mundo, ¿no? Una de las mejores maneras de entrar a conocer esas empresas a las cuales puedes buscar alianzas, con las que puedes buscar alianzas, es utilizar una plataforma como es LinkedIn. Y bueno, David es un gran experto y nos explica con casos prácticos cómo poder desarrollarla. Te paso la palabra, David, para que nos comentes cómo trabajamos con la herramienta. Pues sí, en verdad lo interesante que, bueno, en el máster hay que dejar claro que lo que hacemos es, en el módulo que trabajamos LinkedIn, lo aterrizamos de forma práctica, ¿vale? Que ese sería el objetivo, pues que nos marca también Begoña, de que sea muy práctico todo, ¿no? Entonces, no es que veamos LinkedIn, sino que lo vemos de forma práctica, lo trabajamos y intentamos, de hecho lo conseguimos en todas las ediciones, que una parte del training, de la formación, lo aterricéis en vuestro caso en real. Eso sería lo interesante, ¿vale? Lo divertido de LinkedIn es que en verdad necesitamos, por una parte, que esté dentro de lo que se estaba comentando antes, que comentaba Mauricio y Begoña. Necesitamos una estrategia digital, porque es una pieza más dentro del engranaje, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es un sistema relacional híbrido. ¿Qué significa? Y esto a partir del COVID se ha disparado. ¿Qué significa? Que ya no sirve solo presencial o solo digital, sino que vamos a ir a un modelo mixto. Es decir, igual yo a través de Mauricio descubro el crowdfunding, después contacto por correo o por teléfono, después me contactan por LinkedIn. Es decir, vamos a un modelo mixto. Por lo tanto, necesitamos desarrollar durante el máster todo ese proceso digital y de captación de fondos. Y en LinkedIn es un modelo aparte, porque hablaríamos de que tenemos las redes sociales en general, podemos hablar de Twitter, Facebook, Instagram, perfecto. Hablaremos más de redes marketingianas, pero cuando entramos en LinkedIn vamos a un modelo, como comentaba Begoña, vamos a un modelo de identificar a quién queremos llegar. Es decir, qué empresa, por sus valores, por cómo es la compañía, se visualiza más en nuestro proyecto. Dentro de esa empresa, ¿con quién vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? Es un modelo más relacional persona a persona. Entonces, no es ir a lo loco ni aquí volvernos a empezar a invitar sin sentido, no vamos a conseguir nada, sino más un trabajo estructurado dentro de un plan general, donde en LinkedIn sí que vamos a atacar incisivamente y aquí podemos hacer doble trabajo. Podemos ir por una parte a buscar socios y por otra parte podemos buscar empresas que quieran o se vean reflejadas en nuestro proyecto o incluso desarrollar desde la propia área de marketing, que esto también lo vemos, potenciar la parte de crowdfunding. Por lo tanto, es un modelo en paralelo. Sería como una pieza dentro del engranaje del todo, ¿no? Que nos va a ayudar. Con su idiosincrasia, es decir, LinkedIn tiene su forma de trabajar. Eso es lo que os vamos a enseñar y entrenar también para que lo podáis transmitir a vuestro equipo. Porque ya un poco para acabar, la pieza fundamental aquí es que casi el 90% del trabajo se hace desde vuestro equipo. Lo que sería vuestra organización tiene mucha presencia, pero la pieza fundamental es la persona, porque es la persona la que genera esa relación, ese uno a uno, ¿no? Sí. Como muy bien comenta David, en esta parte práctica hay dos elementos fundamentales a trabajar. Una es nuestro propio perfil, es decir, qué queremos decir de nosotros mismos, qué queremos decir de nuestra organización y de esa campaña que vamos a comunicar, y después identificar a aquellas personas o aquellas empresas que por su negocio, por su trabajo, por sus servicios, por su departamento de RSC, porque sean empresas sociales, porque estén en una transformación que les liga a algunos de los vínculos de nuestra organización, a partir de esa identificación, saber por qué nos tenemos que referir a ellos, porque esa va a ser parte de la comunicación. Es decir, nosotros sabéis que les podemos generar un documento, transmitirle ese documento a través de LinkedIn y a partir de ahí pues, poder obtener incluso después pues, una reunión presencial donde entran mucho más en detalle en cuáles son las características de nuestro proyecto. En el primer slide que os compartí aparecía en los testigos el CRM. Esto es otro de los casos que tratamos, es decir, todo proyecto digital, toda estrategia digital tiene que tener detrás un soporte
que nos permita identificar el Customer Journey, es decir, desde que un socio entra, ya sea para donar, ya sea para tener pues una cuota regular dentro de mi organización, tengo que saber si ha entrado por crowdfunding, si después de entrar por crowdfunding le hemos hecho una llamada de teléfono, si después de llamarle por teléfono lo hemos incorporado dentro de nuestra red de comunicación de LinkedIn. Es decir, que tenemos que saber cuáles son las interacciones que tenemos con cada uno de ellos. Porque claro, digitalmente tú puedes interactuar de muchas maneras. Todos sabéis que tenemos también Facebook, es decir, una serie de redes sociales que a través ahora mismo de una serie de soportes, es que están también los botones de donación, que por ejemplo incluye Facebook, bueno, ahí empezamos a interrelacionar. Y lo que no queda bien, entre comillas, es que a una misma persona le lleguen los mismos inputs a través de las diferentes actuaciones digitales que tenemos, ¿no? Otra de las cosas principales, que si queréis aquí aportar algo David y Mauricio, es ese cuadro de mando que tenemos que desarrollar con los KPIs que queremos medir a raíz de cada campaña. Mauricio, en crowdfunding, ¿esos KPIs cuáles son concretamente? Justamente son los objetivos que marca ese proyecto y esa iniciativa, marca una ruta y dice, oye, cada campaña debe encontrar sus objetivos a corto, medio y largo plazo y ser coherente con la financiación que está solicitando. Si estamos marcando una financiación muy alta, es que realmente vas a tener unos KPIs ambiciosos, va a estar bastante marcado, en un muy a largo aliento dependiendo del caso, y eso es algo que se puede identificar. Pensar que no estamos enseñándolo a una sola persona, ¿no? Estamos enseñando nuestro proyecto en abierto, de una manera transparente, a toda persona que pueda estar interesada en financiar con una pequeña aportación o con una gran aportación, si fuese en el caso de RSC, ese mismo proyecto. Entonces aquí está donde se identifican esos KPIs desde el momento 1, ¿no? Aquí linkeando también un poco lo que ha mencionado David, esa estrategia digital y ese social selling y trabajar muy bien los recursos que tenemos a disposición, parten incluso en la pre-campaña. Una buena campaña puede tardar 3 meses antes de estar preparando los contactos, cuáles son los medios, las alianzas, cuáles incluso los potenciales entidades, personas que pueden ejercer una RSC y segmentar ante todo ese público, ¿no? Y en base también a esos objetivos y los criterios que marca la campaña, ¿no? Junto con el foco y enfoque de la entidad, ¿no? Cuál es su misión, sus valores, qué es lo que aporta, su experiencia. Porque, Mauricio, antes de iniciar una campaña de crowdfunding, mínimo tienes que tener una comunidad o un colectivo que te sigue. Aquí vienen las reglas de oro, ¿no? Que es un poco ese trabajo que os mencionaba antes de comunidad, financiación y comunicación, ¿vale? Sabiendo que si tú necesitas o tienes una idea en mente con un proyecto que tiene un coste tanto, X, con un presupuesto, debes dividirlo entre 40 euros, que es la aportación media en crowdfunding en España, ¿vale? En el caso justamente de lo que serían donación o recompensa, ¿no? En las plataformas de donación o recompensa, ya que hay diferentes tipologías, y a partir de ahí, cualquiera que sea la cifra, lo divides entre 40 y te da un número de aportaciones mínimo, que es tu objetivo de partida. Sobre eso, tienes que calcular el alcance necesario para conseguir ese ratio de donación, ¿no? Ese resultado de donación. Y aquí vienen las matemáticas donde hay un trabajo duro y arduo de saber hasta hacia dónde lo quieres llevar, ¿no? Y todos los recursos que tienes, toda tu agenda de mails, toda tu agenda de redes sociales, todo tu CRM tiene que estar preparado y alineado. Ahí está. La madre del correo. Sí, ante todo. Bueno, una de las cosas que vemos en todos los canales y ahí es así porque el ROI es muy importante y tenemos que calcular el ROI casi por canal, por acción, por proyecto. Por lo tanto, el Excel es algo que utilizamos bastante en el proyecto, ¿no? David, respecto de los cuadros de mando que utilizamos en el proyecto de Social Selling. Y además, curiosamente, casi al principio de la sesión, es lo primero que hacemos, crear un cuadro de mando, curiosamente con Excel, ¿vale? Donde lo que hacemos es definir
los KPIs relacionados con social selling, que son KPIs de marca, de alcance y de SSI. Lo que hacemos es también hacer unas fórmulas que son muy sencillas, las dejamos ya parametrizadas, unas fórmulas que nos van a permitir calcular alcances a 12 meses, porque eso es lo importante, es decir, lo que yo he hecho ahora a 12 meses, ¿qué me va a proyectar? Para después eso, hacer una suma en el equipo, porque esa es la potencia y la proyección de nuestra marca. Y yo estoy totalmente con lo que dice Mauricio. Hay que hacer un trabajo de generación de masa crítica, ¿vale? Para poder lanzar el proyecto. Si no, normalmente nos podemos pegar un castañazo del bueno. Ventaja, realmente, y aquí hablamos porque la ventaja que tenéis es que los profesores que estamos aquí somos profesores que lo que os contamos no es que lo hemos leído en un libro, sino es lo que trabajamos habitualmente. Entonces, os vamos a contar cómo hacer lo que nosotros hacemos con los clientes, básicamente. Entonces, es trabajar lo que trabajamos en clase, que es en práctico, después de clase aplicarlo en vuestros equipos para venir con las dudas y en cuestión, yo diría, de menos de un mes ya vais a notar la diferencia. Sí. Es decir, podemos hacer una masa crítica para ya lanzar un crowdfunding en cuestión de 30 60 días sin ningún problema. Hay que trabajar, por supuesto, ¿no? Pero bueno, realmente lo podemos conseguir. Y lo interesante ya más adelante sería el hacer unos KPIs que cogieran todo el embudo, ¿no? Para detectar las diferentes fases y hacer el cálculo de ROI final, ¿no? Que es con el diagrama que tú presentabas, ¿no? Sí. Así es. También, bueno, vemos una de las partes también del máster que entra dentro de la dirección es cómo estructurar el organigrama y cómo ese organigrama bueno, se tiene que componer en función de las personas que necesitas, pues especialistas en cada uno de los canales o si se va a dedicar a un multicanal. Quería resaltar esto porque muchas veces queremos dedicar a una persona en la captación de fondos que se dedique a todo, que visite empresas y que haga la plataforma de telemarketing y que a su vez esté pendiente del crowdfunding y bueno, ese multitask no es posible si queremos realmente tener una especialización y queremos tener un retorno. Hay campañas que tienen un retorno más temprano, pero no porque sea más temprano quiere decir que después necesiten menos trabajo, porque cualquier campaña de retorno temprano necesita que después trabajes mucho con esos socios captados para poder fidelizarlos. Por lo tanto, tienes que tener siempre después una estrategia o un plan de comunicación que permita una mayor longevidad y convivencia con esos socios, ¿no? Y bueno, el plan de comunicación es algo que es transversal en todo el máster y fundamental, ¿no? Porque insistimos muchas veces, pero es una realidad, una campaña o una estrategia de fundraising a su vez es una estrategia de comunicación, a su vez es una estrategia de fidelización y es una estrategia que al final lo que te da es la posibilidad de percibir cómo el público en general está apreciando o no las campañas que estás haciendo o tiene el valor o no que tú crees que es, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí hay muchos que nos habéis preguntado sobre qué cantidad de dinero necesitamos o no invertir para poder desarrollar cualquiera de estas campañas y en esto podríamos contestar, Mauricio, David, si necesitamos invertir mucho dinero para hacer un crowdfunding o para hacer una campaña de social selling. Mauricio. Bueno, pues en el caso de campaña, no. O sea, la cuestión es darle ganas y yo creo que esto es algo que transmitimos directamente en las clases, la pasión por los proyectos y echar horas para preparar un poco todo, hacer bien los ejercicios, un buen plan de comunicación, detectar bien qué recompensas o qué es lo que ofreces, cuál es un poco el intercambio y ese retorno aún estando en el ámbito digital, ¿no? y esa percepción que va a recibir la gente. Yo creo que ante todo lo que tienes que transmitir es esa pasión, ¿no? Y creo que es algo que incluso volcamos en nuestras clases y sé de buena tinta que metemos caña. Es lo que se van a encontrar en campaña, o sea que... En la parte de social selling y LinkedIn, bueno, comentar que todo lo vemos con la versión gratis. Yo explico al final la versión de pago, las diferencias que tiene y ventajas, pero bueno, ya os lo adelanto, no la recomiendo.
Al menos de momento, porque es que de verdad el 90% del trabajo lo podemos hacer con la gratis. Es decir, ya tendría que ser que tengamos el equipo a un nivel de capacitación tal que diéramos el salto y que viéramos el retorno. Estamos hablando de 1.200 euros por persona año. O sea, que es mucho dinero. Entonces, realmente lo podemos desarrollar todo con la gratis. Yo os diría exactamente, te estaba escuchando Mauricio y digo, joder, es que está diciendo lo que yo voy a decir. Se trata de un trabajo de... a ver, aquí lo que hay que hacer es que hay que entender un concepto. Vamos a imaginar que tenemos una pirámide, ¿vale? El error que comete todo el mundo es que empieza por abajo. Busca herramientas. Eso no nos va a llevar a ningún sitio. Hay que empezar por arriba de la pirámide, que es lo que ha comentado Begoña. Que hay que hacer la estrategia. Una vez tenemos la estrategia, ya definimos el plan de acción y ahora bajamos a las herramientas. Y aunque vamos a utilizar las mismas herramientas, lo hacemos de forma diferente. Ese es punto número 1. Y punto número 2, que eso lo trabajamos en clase, no sirve trabajar una herramienta. Es una herramienta donde mezclamos habilidades soft y habilidades tech. Y al juntarlo, conseguimos un resultado. Eso es lo que os vamos a entrenar. Ese es el éxito. Entonces, se trata de vosotros o vosotras vais a venir al máster a entrenaros y transmitiréis eso, ¿no? Haréis de correa de transmisión a vuestro equipo. Entonces, al cohesionar el equipo, bien sea con, por ejemplo, con lo que está comentando Mauricio, lo que comento yo, al desarrollar esas cápsulas que las iréis concatenando, iréis como haciendo un escalón de crecimiento y de conseguir más impacto. Sí, las campañas muchas veces pensamos en las grandes organizaciones que invierten mucho dinero en grandes campañas y todo es dimensionable. Nosotros siempre recomendamos hacer prototipos de cualquiera de las campañas con cualquiera de los canales que vayamos a utilizar. Ese prototipo nos va a dar unos KPIs, vamos a ver a partir de ahí qué se puede maximizar y qué retorno va a tener y poder generar espejos a partir de ese prototipo. Como no quiero que se nos vaya el tiempo, si queréis ir lanzando preguntas que podáis tener ahora de alguno de los contenidos y del propio máster antes de que se nos acabe el tiempo. No sé si alguna de vosotros quiere comenzar. Patricia. Sí, hola. ¿Qué tal? Tengo varias preguntas. Yo represento una organización que no está solo en España, está en toda Iberoamérica y tenemos gentes en distintos países. Entiendo que el máster es presencial. Lo que estoy tratando de identificar es quién del equipo sería la persona idónea para obtener toda esta información y luego servir de corredor, ¿no? para el resto del equipo. Entiendo que en este momento es digital, es online, pero en algún momento podría ser presencial, ¿correcto? Sí. También se habló del CRM y el crowdfunding. Nosotros justamente estamos en esa búsqueda de la mejor plataforma de CRM para la organización. No sé si tienen alguna recomendación que les ha dado éxito. Y de crowdfunding, como estamos en varios países, conozco varias plataformas. No sé si ustedes solo trabajan con una acá. Y nada, eso es en principio de todo lo que he escuchado. Muchísimas gracias. Bueno, pues por comentar sobre la estructura y qué persona o perfil puede ocupar o venir al máster para absorber el contenido y después hacer un poco de transmisor. Aquí lo ideal es aquel que pueda ser más tractor y que tenga una interlocución con el departamento pues, de comunicación y que a su vez tenga, bueno, pues sea transversal a diferentes departamentos, porque sí es cierto que una estrategia de captación de fondos al final está en una comunicación directa con el departamento que diseña las campañas, con el departamento financiero, con el departamento de comunicación y por supuesto con el patronato, que al final es el que nos tiene que validar bueno, pues todas las acciones e ir dándonos paso a las opciones que podemos ir realizando, ¿no? Te diría que sea un perfil tractor, tanto para absorber como para después poder difundir dentro de la organización y que pueda contar con los máximos órganos de la fundación, de la organización que sea, pues ponerlos a favor y que nos den pues, vía libre para desarrollar la estrategia, ¿no? No tiene que ser un especialista digital, no tiene que ser un especialista en captación de empresas.
Esta formación se adquiere dentro del propio máster y, hombre, si hay cosas que son muy específicas, es decir, no enseñamos a desarrollar una web, es decir, la web la tendrá que desarrollar pues, un especialista en desarrollar páginas web. Lo que nosotros formamos es en qué estrategia web tienes que desarrollar para poder realizar la captación de fondos, ¿no? Por lo tanto, no se necesitan especialistas tecnológicos. Gracias. Y en cuanto al lugar donde se hace el máster, ¿tiene que ser online o tiene que ser aquí en Madrid? Tiene que ser en Madrid. Ahora mismo el máster es un máster que se da presencial, comparte en streaming. Cada uno de los módulos tiene una calendarización en función de qué fin de semana es en streaming y presencial. Y bueno, creemos que es muy importante esta parte presencial porque el networking que se genera a partir de las diferentes organizaciones que están incorporadas, pues es un valor en sí mismo, ¿no? Es decir, dentro de esta edición pues tenemos desde investigación, deporte, cooperación a desarrollo, hay de diferentes áreas y yo creo que eso es muy enriquecedor. Las dinámicas que se hacen son unas dinámicas de grupo, de trabajo conjunto y también, bueno, pues hay mucho de co-creación entre todos nosotros. ¿Son los fines de semana entonces? Viernes tarde y sábado por la mañana. Al final somos como una familia. Sí. Buenísimo. Sí. No sé si tenéis alguna otra duda. Y creo por responder también a Patricia, independientemente de las plataformas, lo que, como ha mencionado David, lo importante es conocer la existencia de las herramientas, pero el manejo de ellas está la clave. No es más listo el sable que la mano que lo empuña, ¿no? A pesar de ser un poco violento, pero es una frase que me dijo un profesor de informática con 13 años. Yo creo que no es más lista la estrategia, la herramienta digital, sino qué hacemos con ella. Y es aquí donde, independientemente de las plataformas que pueden existir en España, yo represento soy el delegado en España de la Red Europea de Crowdfunding. Conozco y sé de buena tinta también otras plataformas en Sudamérica, y Latinoamérica, dependiendo de dónde, ¿no? Pues podemos identificar algunas, podemos trabajarlas, podemos analizarlas y cuál pueden ser las más versátiles. Pero la estrategia es la misma. Buenísimo, porque es que los CRMs, que yo ya los he visto todos, es muy de la relación comercial, ¿no? Entonces adaptarlo al lenguaje social ha tomado un tiempo. Muchísimas gracias. No sé si Patricia, Alejandro, Carmen, ¿tenéis alguna duda? Alina. Bueno, pues si no hay más dudas, daríamos por terminada esta webinar. Daros a todos las gracias y nos vemos pronto. Gracias, buena tarde. Ha sido un placer. Gracias a ustedes, hasta luego. Que vaya muy bien, nos vemos pronto. Adiós. Chao.